Hola gente, es un gusto compartir este espacio eh, virtual con una temática con mucho interés desde hace tiempo y que está complicada la situación. Cuando me presento, mi nombre es Alejandro Bianco, soy profe de educación física con más de 30 años en experiencia en la educación formal y en el ámbito no formal. Vengo, como dice Stephen Covey, a compartir lo que, lo que uso, lo que he utilizado, con lo que me ha dado resultado. Como dice Stephen Covey, la experiencia más económica es la del otro y en este espacio vengo a eso, a compartir. Cuando hablamos de esta temática, lo vamos a hacer de un enfoque de la salud, pararnos como profe de educación física, pararnos de la salud con una mirada amplia y llevándolo hacia el contexto de lo que es la salud escolar. Son tres, eh, son tres miradas que la tenemos cotidianamente alrededor de nuestro. Por ahí pasan muchas cosas y no las vemos, o vemos lo que está pasando y no hacemos nada o tomamos acciones equivocadas. Es por eso que la doctora María Luis Randazzo hace mención a esta historia natural de la enfermedad, mirando como optimización llegar a lo que es la calidad de vida, el bienestar. Y fíjense en los escalones superiores, lo de necesidades sociales y humanas, exposición al riesgo, enfermedad precoz y su relación con promoción de la salud y prevención primordial y secundaria. ¿Y por qué hago mención a eso? Porque cuando hablamos desde la salud en el contexto infanto-juvenil, que coincide con lo que es el nivel desde la educación inicial hasta culminar la educación secundaria, estamos frente a una población con ciertas necesidades y con una exposición permanente al riesgo propio de lo que es el crecimiento. Por eso hago esta mirada desde la salud. ¿Y por qué no específico de la obesidad? Por esta situación. Hoy actualmente contamos con estos 5 grandes enemigos, en una mirada muy particular: el sedentarismo, la obesidad, la actitud postural modificada notoriamente eh, por su relación con la poca actividad física o el poco movimiento. Abajo a la derecha tenemos esta imagen que representa que muchas veces es espectacular las propuestas de actividades que preparamos, lo que planificamos, diagramamos, pero muchas veces no atendemos a todas las singularidades y dejamos de lado jugadores dentro de la cancha de juego, los dejamos marginados. Y la figura central de abajo es que hoy se practica mucho más especialidades deportivas, pero en lo que es la población infanto-juvenil, la mayor cantidad de propuestas de movimiento sistemático y organizado fuera del contexto escolar está relacionado con el deporte competitivo. Y muchas veces eso es lo que genera enemistad con el movimiento. Es una mirada que hoy, esta hipoquinesia, esta falta de movimiento suficiente o acorde a las distintas etapas de las franjas etarias, están apareciendo o dando lugar cada vez más frecuente a, a estos 5, vamos a ponerlo acá como 5 indicadores, no lo vamos a hablar como enfermedades, pero que las futuras generaciones de profesionales del movimiento van a tener que estar muy empapados con estas patologías: sarcopenia, osteopenia, dinapenia, bradicinesia y kinesofobia. Mucho era característico de los adultos mayores y cada vez esa franja está bajando a más temprana edad. Yo los desafío a que investiguen sobre estos 5 términos, eh, porque cada término de esto demanda para hacer un taller específico. Pero me quedo en los últimos 2, en la bradicinesia, en este movimiento lento, típico de los adultos mayores,
y la kinesofobia, que también era típico de los adultos mayores y que hoy también es frecuente en la población deportiva cuando hay lesiones recurrentes, las mismas lesiones que van apareciendo cada vez más seguidas. Este movimiento lento lo vimos mucho más después de la pandemia. Y la kinesofobia, el miedo a moverme, hoy lo estamos viendo de cierta manera en la población infantil. Frente a un desafío de un movimiento, el miedo a moverme, el miedo a recibir una pelota, el miedo a tirar un pase, el miedo a realizar un salto. Y eso está pasando desde temprana edad. Las causas de la obesidad en edad escolar lo han visto ustedes en otros talleres, en los otros módulos, pero la causa fundamental por la que está relacionada la obesidad en edad escolar es por el sedentarismo. Si bien también los hábitos alimentarios son los dos indicadores junto con el sedentarismo de las principales causas de hoy, del gran porcentaje de obesidad infantil que tenemos, el gran aumento de horas frente a la pantalla, aunque tengamos población físicamente activa, porque se mueven todos los días 1 hora, pero en esa balanza entre lo que me muevo y lo que no me muevo, hay también una importante incidencia en las posibles causas de la obesidad. Son acabados los estudios que hacen mención que la inactividad física está aumentando, que eso provoca el sedentarismo, los grandes porcentajes de sobrepeso y obesidad que tenemos. Se están realizando acciones, las acciones se van modificando porque no son suficientes, y esto me lleva a preguntarme, y a que nos preguntemos, si respecto a la hipoquinesia tenemos alguna responsabilidad o si estamos haciendo algo. Esto lo hago desde mi parada, desde especialista del movimiento. ¿Tengo alguna responsabilidad? ¿Estoy haciendo algo? Tal vez esté haciendo algo, pero no acorde a la realidad de mis destinatarios. Y cuando hablamos de este sedentarismo y la obesidad y la salud, el objetivo principal es que la persona sedentaria o poco activa inicie o incremente el ejercicio físico, y al ingresar en ese desafío puede ser que se mantenga o que abandone de nuevo el ejercicio físico. Si lo abandona, puedo recuperarlo, o vuelve nuevamente a ser una persona sedentaria. Sedentaria, vamos a diferenciar. Una persona sedentaria es que no realiza movimiento, y hipoquinesia puede ser una persona que sí realiza movimiento sistemático, pero no suficiente para sus necesidades. Las causas por las que se mantiene o se abandona cualquier persona frente a una propuesta de movimiento están relacionados con estos dos aspectos, lo que es mantenimiento y abandono, que está ahí en pantalla a modo de tips, pero está en mayúscula como factor de abandono, factores influyentes negativos. Es más fácil una persona que lo introduzco en un plan de entrenamiento o un plan de actividad física sistemática y organizada, que si tiene un contexto que también se mueve o acompaña al movimiento, es más fácil esa persona mantenerla en esa propuesta. Es una cuestión casi comercial. Esta actualidad, este sedentarismo, demanda un cambio. Bueno, la OMS ha generado propuestas de acciones que no están dando resultados, pero cuando hablamos de un cambio y de una mirada desde la educación, es poder investigar nuestra propia realidad como profesional para de ahí poder, cuando hablamos de investigar, poder generar acciones.
Y esa biografía particular que genera el investigar nuestra propia realidad, nuestra propia práctica, nos lleva al desafío de repensar, de resignificar estas prácticas profesionales. ¿Podemos pensar una educación física para toda la vida? ¿Podemos pensar un hábito del movimiento para toda la vida? Es un gran desafío que esto, de pensarlo directamente, estaría muy bueno tomarlo como una determinación, casi una obligación. Pensar una educación física para toda la vida, pensar un hábito del movimiento para toda la vida. Ese es el desafío de resignificar nuestras prácticas. Y cuando hablamos de investigar nuestra propia realidad con un equipo de profes, compañeros de trabajo, compañeros de equipo, empezamos a recolectar información durante 5 años. Nosotros en la provincia de Córdoba, a fin de año se realiza un informe final de lo que es educación física de todo el año, y fuimos recolectando información propia nuestra y de colegas de otras escuelas, y encontramos que el sistema, por ejemplo, de Córdoba, tiene educación física integrado en los planes de estudio desde nivel inicial hasta sexto año de la secundaria. Sexto año porque nosotros tenemos hasta sexto grado, por ejemplo, en la provincia de Santa Fe, es hasta séptimo grado y hasta quinto año de secundaria. Nosotros también tenemos la posibilidad que en las escuelas públicas, con lo que es jornada extendida, se aumentan los estímulos de educación física en cuarto, quinto y sexto grado. Pero llegamos a la determinación que tenemos estudiantes durante 13 años en educación física con un promedio de 656 clases, esa era la realidad que recolectamos acá en nuestra región, 13 años y los estudiantes no les gusta moverse. Entonces, cuando planteábamos esto, volvemos a la pregunta, ¿estoy haciendo algo respecto a la hipoquinesia? ¿No seré uno de los generadores de esta hipoquinesia por falta de empatía con la misma actividad? Y llegamos a la conclusión, pensando en nuestros estudiantes, de qué bueno en este proceso de 13 años recuperar, reforzar, potenciar la alfabetización cultural del movimiento desde nivel inicial y adaptado a cada año, a cada grado, a cada proceso de crecimiento de nuestros estudiantes, pensando en una autogestión del movimiento allá hacia los últimos años de la etapa secundaria. Y si logramos esta alfabetización cultural del movimiento, pensando en esta autogestión del movimiento, podemos hablar de que podemos encontrarnos futuramente con una plenitud de hábitos por movernos. Cuando hablamos de alfabetización cultural del movimiento, antiguamente la alfabetización era aprender a leer y escribir, y después le sumamos los números, pero la alfabetización cultural del movimiento, como la alfabetización en las emociones, hay que trabajarla, y el lugar óptimo es cuando ingresa en el sistema educativo, porque uno se asegura, más con las leyes nuestras de obligatoriedad, que estén frente a estas propuestas. Y cuando hablamos de esta alfabetización, hay 3 pilares fundamentales que tienen que estar presentes desde temprana edad, como es la motivación, la competencia física y la confianza, la autoconfianza y la interacción con el medio ambiente. Cuando hablamos con el medio ambiente es según en el contexto donde me desenvuelvo, donde vivo, las características de mi colegio, de mi localidad, de mi barrio, de mi ciudad. Es poder de temprana edad ir trabajando a partir de estos 3 pilares para ir llegando a un sujeto autogestivo donde se potencien los beneficios propios de la actividad física y del movimiento sistemático.
como son los beneficios fisiológicos, psicológicos y sociales. No vamos a ahondar en cuáles son los beneficios porque son acabadas las propuestas que uno, googleando beneficios del movimiento, del ejercicio físico, aparecen rápidamente. Pero sí, alfabetizando y pensando en esta autogestión, en este sujeto autogestivo y siendo su propio gestor de aprendizajes, vamos a tener un compromiso interesante con la salud. Hablamos de educación física y salud. Y cuando hablamos de eso y hablar de educando con, para y por la salud, hay tres grandes, no sé si llamarlo beneficio o, vamos a decirle, oportunidades que me da el moverme pensando en función de la salud, como es la oportunidad de prevenir, de formar y adaptar. Por eso cuando hablamos de atender a las diferentes singularidades que tenemos al frente, es que es fundamental esa mirada si queremos optimizar estas tres propuestas de prevenir, formar y adaptar. Y para eso hago referencia a tres profes que realmente trabajan con unas propuestas muy interesantes, tienen muchos trabajos publicados sobre la evaluación de la salud física en la escuela, y me quedo con estos 6 beneficios que me permite o que me brindan cuando yo evalúo la salud física en el contexto escolar. El de motivar a los estudiantes, el de conocer el nivel de condición física, atender a las distintas singularidades, verificar progreso, a ver qué pasa con mi alumno hoy de primer grado, qué pasó respecto a segundo, fue beneficioso, se mueve más, se mueve menos, se mueve diferente. Identificar factores de riesgo, el poder evaluar esta salud física muchas veces me permite eso de identificar factores de riesgo, diseñar o desarrollar programas de actividad física. Nosotros en el contexto de la educación formal sería poder realizar planificaciones acorde a las realidades propias y específicas de mis estudiantes, y también, y fundamental, promover la salud y la educación física. 6 pilares muy interesantes de la mirada de estos tres profes. Y ahí está la propuesta una de las propuestas que vengo a compartirle, y utilizar la autoevaluación para reflexionar, comprobar, comprender, explicar, valorar cada uno progresivamente según la experticia que va teniendo cada alumno respecto a su propia realidad. Por años llevamos seguimiento de nuestros estudiantes para adecuar nuestras planificaciones, pero era información que era significativa para nosotros. Gracias a la pandemia, para no cortar ese seguimiento, nos encontramos con un desafío de decir cómo continúo, y empezamos a realizar propuestas de, de autoevaluación, de automedirse de diferentes contextos. Y cuando era el estudiante el que se descubría cómo estaba, veíamos que las acciones o la repercusión de la propuesta de movimiento era diferente. Y cuando hablamos de esta evaluación de la salud física o llevada a través de la autoevaluación, es fundamental tener dos perspectivas, la de criterio y normativa. Cuando nosotros hablamos de perspectiva de normativa, sabemos que un adulto tiene que tener un índice de masa corporal para considerarlo como normal entre tanto y tanto. Si tiene entre tanto y tanto es sobrepeso, si tiene mayor a tanto es obesidad.
Y ahí vamos, un adulto, por ejemplo, que tiene un índice de masa corporal de 32, estamos hablando con un nivel de obesidad. Pero a partir de una propuesta de trabajo donde está incluida el asesoramiento de la parte alimentaria, de la parte de movimiento, a los 3 meses está en un índice de masa corporal del 30. Sigue estando con nivel de obesidad, pero con esta mirada de criterio viene mejorando, o podemos decir, está menos peor. No siempre, cuando evaluamos, nos autoevaluamos y hay números de por medio, nos tenemos que quedar en los números, sino a través de esa perspectiva poder generar acciones. No tiene sentido que digamos que el 43,7% de esta población presenta niveles de sobrepeso y obesidad y nos quedamos en ese número y no a partir de ese número generar las acciones para inferir en ese número. Acciones es una palabra muy fuerte que genera compromiso, pensar, compartir, repensar, replantearse muchos aspectos. Y para eso, cuando hablamos de acciones, y para generar acciones, tienen que ser a partir de evaluaciones, de planificar, de poder seleccionar contenidos, aprendizaje, actividades significativos y que realmente sean válidos para la realidad o las distintas singularidades de mi grupo de estudiantes, mi grupo de alumnos, como quieran llamarlo, como lo quieran plantear. Por eso, cuando hablamos en estas acciones y poder evaluar y planificar, hay 3 momentos que están relacionados con un programa de movimiento, con un programa de entrenamiento o con un programa o con una planificación de escolar. La situación inicial, la situación objetivo y el proceso de adecuación de estos 3 momentos, que tiene que ser coherente. Yo no puedo determinar una situación objetivo sin conocer la situación inicial. Y conociendo la situación inicial, no puedo determinar una situación objetivo sin tenerla en cuenta. Si tengo una situación inicial, una situación objetivo, ¿cuál sería el proceso de adecuación del movimiento ideal para este grupo de personas, o para esta persona, o para este alumno, o para este niño? Y fíjense que la palabra obesidad apareció al principio como uno de los grandes enemigos actuales, pero con esta mirada de salud estamos incluyendo a todos. ¿O no tiene la obesidad algo que ver con la salud? Por eso cuando hablamos de acciones, hay 2 objetivos que están sacados, palabra más, palabra menos, de lo que son las propuestas curriculares, los lineamientos curriculares de las diferentes provincias, porque desde que tenemos el Consejo Federal de Educación, la ley de movilidad, la ley de educación actual, es muy similar de una provincia a la otra los lineamientos de las propuestas curriculares. Dice conocer y valorar su cuerpo y la actividad física como medio de exploración y disfrute de sus posibilidades motrices. Conocer y valorar su cuerpo. No que nosotros valoremos y conozcamos el cuerpo del otro. Ellos se tienen que descubrir, se tienen que conocer. Adoptar hábitos de higiene, de alimentación, de posturas, de ejercicio físico, manifestando una actitud responsable hacia su propio cuerpo, hacia su realidad y pensando en la salud. Esto lo podemos tomar desde el nivel inicial hasta el último año de la secundaria. Son válidos. Y cuando pensamos desde esos 2 objetivos, hay un eje, la educación física dentro del contexto de educación formal tiene 3 ejes. Este es un eje principal, prioritario, donde se habla de las prácticas corporales y motrices referidas a la disponibilidad de sí mismo. La disponibilidad de sí mismo, que yo conozco
conozcan sus propias disponibilidades. Y hablamos de la aceptación del propio cuerpo, sus cambios y continuidades en el despliegue de posibilidades, sus cambios y continuidades. Hablamos de sus cambios y continuidades, por eso hablábamos como una población de riesgo, desde el nivel inicial hasta que culmina la etapa secundaria y después sigue teniendo cambios y sigue teniendo una continuidad ese crecimiento hasta llegar a etapas de decrecimiento. Exploración y valoración y experimentación de prácticas corporales. Y ahí está también nuestra función. ¿Qué le pongo como propuesta de menú arriba de la mesa para que amplíe su bagaje motor? Si únicamente voy a utilizar, por decir, fútbol y vóley, únicamente va a conocer sus cambios, sus límites, a partir de esas dos propuestas nomás. La zona de desarrollo próximo es una estrategia de Vygotsky donde habla de la zona de desarrollo real de una persona, la zona de desarrollo potencial y en el medio la zona de desarrollo próximo. Esa zona de desarrollo próximo es importante porque todos sabemos cuando tengo nivel inicial, a ver, qué saberes tienen que tener para poder empezar a generar hábitos, no importa desde qué perspectiva los hábitos, para que llegue a una etapa adulta. Entonces podemos tomar que la etapa adulta es como la zona de desarrollo potencial, pero próximo, de manera inmediata, debo abordar, plantear situaciones para que mi estudiante vaya apropiándose de saberes, de conocimiento en función, en este caso, de la salud. Y para eso, Bondía hizo en una charla, un pedagogo tiró palabras sueltas y el potencial que tiene esto de recuperar, restaurar, reinstaurar, repensar, para poder recordar, reimaginar, reconstruir, rehacer, renovar, para poder trabajar en función de ese oficio de aprender de nuestros alumnos. Y está el oficio nuestro de enseñar, de acompañar a aprender a nuestros estudiantes. Para eso nosotros tenemos que tener una mirada muy particular, una mirada abarcadora, que distingue las distintas singularidades de nuestros alumnos, esa mirada temporal que no todos los alumnos se desarrollan o se apropian de conocimiento al mismo tiempo, una mirada audaz nuestra a ir a buscar estrategias nuevas y a compartir con otros para crecer. Esta es la primera parte, vamos a cerrar acá la primera parte, para abordar la segunda parte con propuestas de cómo hemos ido trabajando progresivamente. Ahí en la primera placa, perdón, en la segunda placa están los correos, está el blog. Mucha de esta información la pueden encontrar en mi blog personal. Al finalizar se los voy a volver a compartir. Pero esta es la mirada de pensar a la obesidad como un componente más relacionado a la salud de manera desafiante que nos brindan oportunidades. Oportunidades para nosotros crecer, cambiar o modificar estrategias. Cortamos acá esta primera parte y retomamos en una segunda parte para que repensemos a partir de lo visto esta mirada desafiante.